Bien, ahora entonces voy a compartir aquí la pantalla para que, como les dije, podamos entonces ver el, el estudio. Y como siempre mencionamos, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto lo puede hacer, recordando siempre abriendo su micrófono y una vez hace el comentario o la pregunta, cierra el micrófono, ¿verdad? Para que no haya ninguna interrupción. Y si no lo quiere hacer a través del micrófono, pues con mucho gusto también lo puede hacer a través del chat, que rápidamente acá me va a salir a mí la pregunta y con mucho gusto la contestamos rápidamente. Pues como indicamos, seguimos en el tema de los milagros de Jesús. Y como yo les he mencionado siempre, desde que comenzamos este tema, no solamente es conocer el milagro, que claro que sí, es importante conocerlo y dónde está registrado en la Biblia, pero más allá de eso es poder entender y comprender qué me dice ese milagro para mí hoy. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida, a mi contexto en el día de hoy? Eso, pues, es lo más importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar también viendo. Así que, como les dije, vamos a ver la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, que como dije, es un milagro que creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí conectados posiblemente todos hayamos escuchado algo de este milagro. Quizás no lo comprendemos, ¿verdad? Cabalmente, pero sabemos algo de este milagro. Como les dije, el texto base o la base bíblica es en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 1 al 44, que después de, obviamente siguen otros versos, que es la reacción de los líderes religiosos al milagro de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Cómo estos fariseos, estos líderes religiosos, pues querían en cierta manera atrapar a Jesús, ¿no? Y de hecho, con relación a los milagros de resurrección, este es el milagro más grande, más importante, si podríamos decir así, del ministerio de Jesús. No solamente por lo que conllevaba resucitar a una persona que ya estaba enterrada hace 4 días, eh, sino también por lo que implicaba para Jesús. Jesús lo estaban buscando ya los líderes religiosos para arrestarlo, ¿no? Para atraparlo y juzgarlo. Así que Jesús en cierta manera, ¿verdad? Como decimos nosotros acá en nuestro vocabulario humano, dentro de lo humano, ¿verdad? Jesús se la jugó aquí, ¿ok? Y se arriesgó. Pero obviamente, ¿verdad? Sabemos que en el vocabulario, ¿verdad? De fe, de teológico, si podemos utilizar esa palabra, obviamente Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo y que esta situación de Lázaro tenía un propósito poderoso, no solamente para la familia de Lázaro de traer a la vida a su hermano, sino para el ministerio de Jesús. ¿Ok? Muy bien, pero la base bíblica es Juan capítulo 11 versos 1 al 44, por lo que obviamente, hermano, no voy a entrar como yo hago anterior en las otras veces, ¿verdad? Que vemos el pasaje bíblico y lo discutimos. No, porque obviamente son muchos versos, pero ya mismo vamos a entrar, ¿verdad? En los versos para que podamos entender. Por eso es la base bíblica. Así que comenzamos entonces como manera de introducción. Estableciendo, ¿verdad? Que como les dije aquí en el Evangelio de Juan, que es el que relata este milagro poderoso, eh, como les indiqué, es uno de los milagros más impactantes, por lo que mencioné. Uno, por el hecho de resucitar a una persona después que estaba enterrado, y no solamente enterrado, sino que ya llevaba 4 días enterrado. Que eso literalmente para el conocimiento de la gente en aquel tiempo, claro, para nosotros también, ¿verdad? Pero para lo que implicaba
en aquel tiempo, en el contexto, ¿verdad? Teológico, histórico de los judíos, ¿no? Era totalmente imposible que una persona pues pudiera volver a la vida. Era imposible, hermano. No había manera. Por eso es, como le indiqué, uno de los milagros más impactantes y teológicamente profundos del ministerio de Jesús. Profundo del ministerio de Jesús porque, como les dije, fue uno de los milagros que más impactó a la gente e incluso mucha gente de los que estaban allí, pues empezaron a seguir a Jesús. Pero además esto le trajo una persecución más feroz, más fuerte, más violenta de parte de los líderes religiosos hacia Jesús. ¿Ok? Así que ese milagro de la resurrección de su amigo Lázaro. Así que este pasaje no solo revela el poder divino de Cristo sobre la muerte, que claro, obviamente lo habla, pues por eso es que decimos, o sea, se titula la resurrección. O sea, Jesús trae a una persona que está ya muerta, lo vuelve a traer a la vida. ¿Ok? Y demuestra el poder que Cristo tiene aún sobre la muerte. Pero más allá de eso, también refleja la compasión de Jesús. Pues la compasión primero, pues porque eran sus amigos. Marta, María y Lázaro eran sus amigos. ¿Ok? Más allá de unos seguidores de Jesús, una gente que apoyaba a Jesús financieramente, pero eran sus amigos. Pues demuestra la compasión de que Jesús, que amaba a esta familia, pues obviamente quería obrar a favor de ellos. Pero también va a reflejar o revelar la humanidad de Jesús. ¿En qué sentido? Pues cuando dice la Biblia, uno de los textos, ¿verdad? Más cortos de la Biblia, después de orad sin cesar, que es uno de los textos más cortitos de la Biblia, pues el más cortito es este, Jesús lloró. Jesús lloró. Ese es el texto más corto que hay en la Biblia. Pues eso refleja la humanidad. O sea, y fíjense que, mire qué interesante para que podamos comprender algo aquí rapidito, teológico, para que lo podamos reafirmar con evidencia de la Biblia. Porque hay gente o hay personas que pueden creer que el Jesús que se habla en la Biblia era el Jesús espiritual, ¿no? El Jesús divino. Eh, Hay otros que piensan que el Jesús que refleja en la Biblia era el Jesús humano, nada más. Pero fíjense que aquí hay una evidencia clara en este pasaje bíblico de la deidad de Jesús. O sea, Jesús era, como decimos, 100% Dios, 100% humano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 100% Dios que devolvió la vida a un hombre que llevaba 4 días ya muerto y estaba enterrado, lo devolvió a la vida. Eso solamente lo hace Dios. Y no solamente por el hecho de volverlo a la vida, sino por lo que les dije, que llevaba, lo que implicaba, llevaba 4 días de muerto. Y eso, vuelvo y repito, para los judíos entendía muy bien que eso era imposible, que una persona volviera a la vida. Ahí vemos el Jesús divino, pero también vemos el Jesús hombre, cuando Jesús, ante el dolor de su familia, ¿verdad? De sus amistades, con el dolor de la gente que amaba a Marta, María y Lázaro, que estaban allí también sufriendo, ante esa situación Jesús llora humanamente llora, ¿ok? Así que vemos ahí claramente reflejado la deidad de Jesús. Y refleja la misión, este pasaje bíblico, ¿verdad? También nos refleja o revela la misión de Jesús como el Hijo enviado por el Padre. ¿Ok? Así que vemos es un pasaje
que realmente, ¿verdad? Nos habla mucho. Entonces, pues en este texto, como indicamos ya, es fundamental para que podamos comprender y entender primero quién es Jesús, o sea, su identidad como el Mesías, aquel Mesías que fue prometido. También podamos comprender, este pasaje nos ayuda a comprender la relación entre fe, sufrimiento y gloria. O sea, que nos enseña acerca de la fe a pesar de que lo que está frente a nosotros lo veamos imposible. Nos refleja también el sufrimiento, o sea, porque hay personas, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, que piensan que un creyente no puede sufrir o que si un creyente sufre es porque está en pecado, es porque le falló a Dios. Y no necesariamente es así. O sea, no es que no es que no es así. Es la conclusión. O sea, no es así. Sí, uno puede sufrir producto de que le haya fallado a Dios, pero también uno puede sufrir siendo fiel a Dios. Y eso hay montones de ejemplos en la Biblia. Uno de ellos fue Job, que el mismo Dios le da testimonio de él. Allá dice que era un varón perfecto, justo, de buen testimonio, que no había nadie como él en la tierra. Eso lo dice Dios. Ese es el testimonio que está dando Dios de Job. Así que este pasaje pues nos ayuda a entender la fe, el sufrimiento y la gloria, ¿verdad? De que Jesús es el Señor de la vida. Y aunque muramos, vamos a vivir. ¿Ok? También nos enseña, para que podamos entender y comprender el propósito de Dios en momentos de aparente ausencia. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es que nosotros podamos entender. Usted me ha escuchado muchas veces que yo le digo que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene el control, que la manera en cómo Dios va a hacer nuestro milagro, esos asuntos de Él, cuando el tiempo que Dios vaya a hacer el milagro, esos asuntos de Él, y que a veces pensamos que se tarda, ¿ok? Pero cuando entendemos que Dios tiene control, pues podemos entender que Dios tiene propósito, aún en esas aparentes tardanzas. De hecho, usted va a ver en el pasaje que cuando le dan la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba. Y cuando llega a la casa de Marta y María, ya Lázaro estaba enterrado. Imagínese si dentro de lo humano podamos pensar que Jesús se tardó, pero Dios tenía propósito en ello. Pues este milagro nos ayuda a entender eso, que es tan importante, hermano, porque eh, en esta época o en este tiempo que nos ha tocado vivir, lo queremos todo rápido. La gente no puede esperar porque está acostumbrada, o sea, ha sido enseñada a que todo tiene que ser instantáneo, al momento. Y Dios no trabaja así. Y nos ayuda también a comprender el poder de la vida eterna ofrecida por Cristo. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que nos hace ver, entre otras cosas, ¿verdad? Estos temas, ¿no? Para que son fundamentales para poder comprender nuestra vida, ¿no? Aplicarlo a nuestra vida. Entonces, vamos a ver el contexto, porque como siempre hemos mencionado, usted y yo no podemos sacar un pasaje bíblico fuera de contexto, no se puede dejar en el aire, porque entonces ya sería una mala interpretación, ya sería hacer una mala hermenéutica, ¿no? Y obviamente sería irresponsable. Por eso es importante ver el contexto. Dentro del contexto, pues vamos a ver contexto histórico.
Lázaro, Marta y María, que era esta familia, ¿no? Vivían en Betania, cerca de Jerusalén. ¿Por qué esto es importante comprenderlo como contexto histórico? Bueno, porque ahí usted puede entender cuando veamos los textos que había mucha gente en la casa de Marta y María cuando Lázaro había muerto y cuando Lázaro fue enterrado. ¿Por qué? Porque Betania estaba bien cerca de Jerusalén. Y entonces toda esa gente de Jerusalén, amistades y conocidos, fueron para la casa de Marta y María, a un líder religioso. ¿Ok? También tenemos que entender que esta familia era una familia bien cercana a Jesús, que de hecho era el lugar donde Jesús, cuando estaba por ahí cerca de Jerusalén, que era hacia donde Jesús iba, y allí pues entregó su vida, ¿verdad? Por nosotros en la cruz. Pero este hogar era como el lugar donde Jesús iba a descansar, a relajarse. Era como decir, hermano, para que podamos entender esto, ¿verdad? Lo que implicaba esta casa para Jesús. Es como si usted tiene una amistad o que usted llega a su casa y usted tiene tanta confianza que usted entra por la casa, va directo a la cocina, abre la nevera y le dice a su amistad, oye, ven acá, pero no compraste quesito de bola para las galletitas ricas, ¿qué pasó? O sea, o sea, lo que estoy diciendo era para que podamos entender la relación bien íntima que tenía Marta, María y Lázaro con Jesús. Era una familia bien cercana y por consiguiente eso llevó a que Jesús amara de manera especial a esta familia. Era una familia muy especial de Jesús, por lo que le dije que era el lugar donde Jesús iba a descansar, a relajarse, ¿no? Y de igual manera una familia que aportaba financieramente para sostener el ministerio de Jesús. Y lo vemos, vamos a ver más adelante. Así que era una familia muy especial para Jesús. De hecho, lo dice, lo relata Juan cuando veamos los versos. Así que también en el contexto histórico podemos resaltar que la muerte era vista como definitiva. Era eso era una enseñanza rabínica, no teológica. Cuando yo digo teológica, eso no lo dice la Biblia, ¿ok? Pero era una enseñanza para los judíos en aquel tiempo eh, que obviamente los rabíes, maestros la enseñaban, que entendían que la muerte era ya muerte cuando una persona ya estaba 4 días en adelante y no, cuando llegaba a 4 días ya no podía volver, jamás era imposible volver a la vida. Antes de los 4 días, según la creencia y la enseñanza rabínica, ellos entendían que el espíritu podía volver a esa persona y esa persona podía volver a la vida y por consiguiente, para los judíos no se consideraba como un milagro. ¿Por qué? Porque podía volver a la vida. Por eso es, hermanos, que Jesús llegó cuando Lázaro llevaba 4 días. No fue casualidad, hermanos. Eso no fue de que, ay, perdona, Marta, es que el tren se tuvo que detener a mitad de camino y tuvo que hacer una parada y cogió más de tiempo y por eso llegué tarde. No, 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 hermano. Es que Dios sabe lo que hace y Dios tiene control de todo, hermano. Porque existía esta creencia, como digo aquí, que la muerte era vista como definitiva cuando pasaban 4 días. Pues se creía que el espíritu abandonaba totalmente el cuerpo. O sea, en otras palabras, una persona después de 4 días era imposible que volviera a vivir. Antes de los 4 días sí era posible, pero después de los 4 jamás, no podía. En el contexto literario, y fíjese que por eso digo la importancia de entender el contexto, para que así nos ayuda a poder interpretar mejor el texto bíblico, porque ese 4 días de muerto que establece Juan,
No lo dice ahí por decirlo, hermano. No lo dice ahí para que, ay, mira, Juan contó los días que llevaba Lázaro muerto, mire, y pues, lo puso ahí. No, eso tiene un propósito, ¿ok? En el contexto literario, el Evangelio de Juan presenta señales. Señales también se refiere a milagros, ¿verdad? En el pensamiento judío, que apuntan a la identidad divina de Jesús. O sea, que señalan la deidad de Jesús, como yo les dije, ¿verdad? Que Jesús es hombre y Jesús es Dios. ¿Verdad? En esta, cuando él estuvo en la tierra. La resurrección de Lázaro es la séptima señal. Séptima señal se refiere al séptimo milagro de acuerdo al Evangelio de Juan. Porque usted se acuerda, queridos hermanos, que cuando empezamos a ver los milagros de Jesús, habían milagros que se resaltaban en los tres evangelios. Habían milagros que se resaltaban en dos evangelios. Había milagros que se resaltaban en cuatro evangelios y había milagros que se resaltaban en un solo evangelio. Pero en el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro es el séptimo milagro o la séptima señal, como se menciona acá. Y es la más extraordinaria antes de la propia resurrección de Jesús. Por eso le dije que este milagro de la resurrección de Lázaro fue un impacto poderosísimo para aquel tiempo. Y este milagro entonces acelera también el conflicto con los líderes religiosos. Por eso yo les dije, aunque nosotros vamos a considerar los primeros 44 versos, si usted lee del verso 45 hasta el final del capítulo, usted va a ver cuál fue la reacción de los líderes religiosos hacia Jesús por este milagro. Y en el contexto entonces teológico, Jesús aquí va revelando progresivamente su naturaleza divina, okay, poco a poco, de acuerdo a Juan, ¿verdad? Como les mencioné. Y aquí también, en cuanto a lo teológico, el contexto, se declara abiertamente el yo soy la resurrección y la vida, como Jesús lo declaró en verso 25. Y el texto conecta con la fe, perdón, conecta la fe con la vida eterna, mostrando que la muerte física no limita el poder de Dios. Claro que no lo limitas porque dijimos que Lázaro llevaba 4 días, que era imposible que regresara, no porque Jesús lo dijera, es porque los mismos judíos lo entendían así y como Jesús, ¿verdad? Lo trajo a la vida, a pesar de lo imposible que era, ¿no? Así que ese es el contexto, ¿verdad? Del texto bíblico, el pasaje bíblico que hemos visto. Muy bien, pues aquí entonces entramos ahora ya directo al pasaje bíblico para ir, como decimos, desglosándolo un poco más, ¿verdad? Aunque ya hemos hablado. Vamos a ver los primeros 6 versos que habla acerca de la enfermedad o vamos a verlo el punto de vista que presenta aquí en estos primeros 6 versos acerca de la enfermedad, lo que estaba pasando y el poder divino. Entonces dice el texto bíblico. Verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. O sea que ya presenta ahí el personaje, ¿verdad? De quien va a ser llevado a cabo este milagro. Lázaro, como dijimos, esta familia que era de Betania, una ciudad cerca de Jerusalén, muy querida, muy amada por parte de Jesús. Verso número 2, como yo les dije, era una familia que no solamente le daban el hogar a Jesús para que descansara, recobrara fuerzas, se despejara, ¿no? Del trajín del ministerio, eh, pero una familia que también lo ayudaba financieramente. Mire lo que dice el verso 2 que Juan, como discípulo de Jesús, lo quiso dejar resaltado. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, o sea, da aquí el detalle, que está hablando de la misma familia que habla en el verso 1. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Si usted busca el capítulo anterior, o sea, el capítulo 10,
va a ver que eso está ahí resaltado. Cuando María, un perfume súper oloroso en un envase llamado pues el alabastro, lo rompe y lo derrama a los pies de Jesús como una señal de ungir el cuerpo de Jesús para obviamente la sepultura, ¿no? Porque usted sabe ya, si usted busca los capítulos anteriores, perdón, subsiguientes, se va a dar cuenta que ya el tiempo de Jesús, ¿verdad? Su ministerio estaba llegando al final. Así que María derrama sobre los pies de Jesús un perfume muy caro. De hecho, si usted busca esos versos anteriores, el capítulo 10, dice que Judas, que estaba allí en la casa de Lázaro ese día que María vino y derramó ese perfume a los pies de Jesús, Judas se quejó y dijo, Dios mío, en otras palabras, ¿verdad? Judas dijo, pero qué desperdicio. En vez de tomar ese perfume y venderlo y darle lo que se gana, ¿verdad? De ese perfume, dárselo a los pobres que lo necesitan más y aquí se está desperdiciando. Y Jesús ahí, lo verdad, lo reprende y dice, no, que la deje porque está ungiéndolo para la sepultura, ¿no? Para, en cierta manera, lo que va a pasar. Y entonces Juan da un dato en ese capítulo anterior, hermano, porque quiero que ustedes entiendan por qué digo que esta familia sostenía también a Jesús financieramente, su ministerio. Juan dice que ese perfume estaba valorado en 300 denarios. Hermanos, 300 denarios en aquel tiempo equivalía a un año de salario de un jornalero, porque el sueldo de un jornalero diariamente era un denario. Y este costaba, o sea, estaba valorado en alrededor de 300 denarios. Imagínense, o sea, que en otras palabras, María invirtió en Jesús el sueldo básico de un año, que podía estar descansadita en su casa sin trabajar un año. Imagínense la cantidad fuerte, ¿no? De dinero que estuvo haciendo María con este acto. ¿Ok? Y obviamente Juan dice ahí, ¿verdad? Que Judas no estaba diciendo eso realmente de que porque amaba a los pobres, sino era porque como Judas era el tesorero del grupo, por eso es que le digo que ayudaban, esta familia ayudaba a Jesús financieramente. Judas, como era el tesorero del grupo, me dice Juan que metía la mano en la bolsa, o sea, y sustraía. O sea, si vamos a suponer Judas decía, bueno, sí, hoy recogimos $50, 25 para mí, 25 para la bolsa. Eso es lo que hacía Judas. Y lo dice ahí, hermano, léalo el capítulo 10. Sustraía de la bolsa, o sea, robaba. Por eso era que era avaro, ¿no? Y vio aquel perfume como un desperdicio. Dios mío, ahí se me fueron y y con eso yo podía sacar como 250 a 175 para mí. Y los otros lo metían entonces en la bolsa. Ay, Pastor, ajá, sí, amén. perdón, es como el dicho, creo que es un dicho dominicano, no estoy segura, que dice, el que reparte parte y coge la mayor parte. Así mismo es. Pues ese era Entonces, eso Judas. es lo que decía. Así era Judas. Y por eso fue que dijo esas palabras. Y entonces Juan lo establece, ¿verdad? Lo deja establecido en el relato bíblico, ¿ok? Pero solamente traigo el dato, ¿verdad? Para que podamos entender ese verso número 2, ¿ok? Muy bien. Así que era una familia muy especial. Y esta familia especial, pues, vino una crisis a su familia. Así que nos establece claramente, hermanos, que a cualquier familia le puede llegar una crisis en un momento dado. Verso 3 dice, enviaron pues las hermanas, o sea, Marta y María, para decir a Jesús, y mire el mensaje que le envían a Jesús, hermano, mire qué interesante. Le envían a decir, Señor, he aquí el que amas
está enfermo. Dígame si ese no es un mensaje que conmueve. Imagínense que usted le envía un mensaje a una persona que usted ama muchísimo y dice, mira, mira, fulano, fulana, al que es bien amigo tuyo, que tú amas, que es tu pana derecha ahí, que es tu hermano, está enfermo. Y entonces me está diciendo en pocas palabras, ven lo más pronto posible, porque te necesitamos acá. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y mira lo que dice el verso 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Te está dando cuenta por qué yo le dije que el Señor sabe lo que hace? Que el Señor tiene control en todo y nosotros tenemos que aprender a creer eso, a confiar. Dios sabe lo que hace. Él tiene control. Él nunca llega tarde. Aunque nosotros aparentemente podamos entender que está tarde. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y usted dirá, bueno, pero es que según lo que yo sé, ¿verdad? He escuchado, Lázaro se murió. ¿Cómo que no es para muerte? Pues se murió. Ahí falló Jesús. Bueno, si usted, perdón, déjeme terminar aquí. Si no, para la gloria de Dios, si usted lee el verso número 45 de Juan capítulo 11, ¿qué dice en el verso 45? ¿Alguien lo pueda leer? Pastor. Ajá. Dice, y respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dice, cuando dices esto, también nos No. afrentas a nosotros. Ese Juan, es. Juan 11, verso Ah, yo 45. estoy en Lucas. No, no. Perdón. Juan 11. Juan No, capítulo no, 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 no. 11. Yo tenía a Juan, pero estoy en Lucas ahora. Ok, Ok. para que lo lea otro, entonces déjame El buscarlo. verso 45. ¿Verdad? Porque quiero creer que puedan entender que obviamente, que aunque aparentemente Jesús se equivocó, no se equivocó nada. Porque dice ahí que esa no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 45, ¿quién lo puede leer? Pastor, Juan 11, ¿verdad? Sí, sí, 45 dice, entonces muchos de los judíos yes. que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahí está. ¿Te estás dando Ese es. cuenta? Que mucha de la Sí. gente que estaba allí, por ese milagro, porque recuerde que dijimos que para los judíos en su pensamiento estaba muy claro que una persona que se moría y después de 4 días de muerto, era imposible que volviera a vivir. Era imposible. Al ver este milagro de Lázaro, que llevaba ya 4 días muerto, que vuelva a la vida, impactó a la gente y tuvieron que decir, ese es el Hijo de Dios. Se creyeron, ahí se cumplió lo que Jesús ya había establecido desde el momento en que Lázaro estaba enfermo y que le enviaron el mensaje. Por eso es que les digo, mis queridos hermanos, Jesús sabe lo que hace, no se equivoca. Aprendamos a confiar, a creer en Él. No nos desesperemos porque la desesperación, la prisa no es buena consejera. ¿Ok? Y a veces nosotros con la prisa, lo que hacemos es enredar más el problema. ¿Ok? Aquí vemos claramente, ¿verdad? Nos adelantamos, ¿no? Pero vemos claramente lo que Jesús estableció en estos primeros versos. Verso 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. ¿Ve? Establece nuevamente cuán cercano era esta familia para Jesús. ¿Ok? Más allá de ser sus seguidores, más allá de ser gente que apoyaba a Jesús financieramente,
Era una familia muy especial, muy querida, muy cercana para Jesús. Y le envían el mensaje a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús, verso 6 dice, cuando yo, pues, o sea, cuando yo, se refiere a que escuchó la noticia, recibió el mensaje, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y uno pensará, caramba, amigos así, muchachos. Pues entonces los enemigos, no me quiero imaginar cómo serán los enemigos. Si le estoy enviando el mensaje, porque él sabe que nosotros somos especial para él, que lo necesitamos rush, urgente, ahora. Y él decide quedarse 2 días más. Ay, bendito Dios. ¿Qué clase de amigo? ¿Verdad que nosotros pensamos así? Mira, ¿cómo pensamos? Señor, pero tú no has visto que yo te soy fiel, Señor. Tú no has visto que yo te sirvo, que yo te amo, que yo trato de hacer las cosas bien. ¿Y por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué no me atiendes en esta situación, Señor? ¿Qué pasa? ¿Verdad que? Y no estamos diciendo que eso sea malo en cierta manera, porque es una reacción humana, ¿verdad? Que todos pasamos por eso. Y no hay problema que usted y yo reaccionemos inicialmente de esa manera. No hay problema. El problema está en si nos quedamos estancados en esa forma de pensamiento. Ese es el problema. Porque entonces el enemigo entonces nos hace ver de que Jesús o que Dios es malo, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos abandonó. Cuando no es así. Dios tiene propósito en todo, hermano. Que nunca olvidemos eso. Como dice Pablo, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Así que Jesús quedarse 2 días más allí no significaba en ningún momento, de ninguna manera, que Jesús no amaba a esta familia, que Jesús no consideraba esta familia, que Jesús no entendía la urgencia que Marta y María tenían cuando le envían el mensaje. No, no, amado. Es que Jesús sabía muy bien el propósito para gloria del Padre que él quería hacer a través de este milagro, de esta crisis. Entonces, pues, que nosotros podamos entender que nuestra crisis, que nuestro problema, que nuestra situación difícil, amados hermanos, Dios la puede utilizar o la desea, la quiere utilizar para bendecir nuestras vidas y también para bendecir otras vidas a través de nuestra crisis. Dios sabe lo que hace, que podamos siempre recordar eso, hermano. Así que establece claramente ahí, ¿verdad? Como dije, la enfermedad. Lázaro estaba enfermo, era una familia muy querida, necesitaban a Jesús. Jesús decide quedarse 2 días más porque el propósito que Jesús tenía era para glorificar al Padre. Aunque Jesús ama profundamente a Marta, María y Lázaro, decide esperar 2 días antes de ir allá a Jerusalén. Esto enseña que el amor divino no siempre se manifiesta como una intervención inmediata. O sea, por eso les decía, queridos hermanos, que nuestra reacción inicial como seres humanos que somos finitos, que no entendemos todo lo de Dios, ¿verdad? Todas las cosas de Dios, porque somos finitos, pues puede ser en un momento dado que nos preguntemos y digamos, Señor, ¿pero qué pasa? Pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos ahí pegados, hermano, porque entonces el enemigo puede hacernos ver que si el Señor no está interviniendo es porque nos dejó solos o porque no nos ama. Como digo aquí, que esto enseña que el amor divino no siempre se manifiesta como una intervención inmediata. O sea, si aparente, porque vuelvo y repito, es aparente, entre comillas, Dios no interviene rápido, no es porque Dios no nos está amando, es que Dios tiene propósito. Y aunque para nosotros puede ser tarde, pero para Dios no, Él sabe lo que hace. Como dijo Jesús, verso 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Verso 7, entonces,
hasta el número 16, vamos a ver que Jesús viaja hacia el peligro. ¿Por qué? Porque como yo les dije, Betania estaba bien cerca de Jerusalén. Y en Jerusalén era donde estaban buscando a Jesús los líderes religiosos para atraparlo, ¿verdad? Enjuiciarlo y todo esto. Dice el verso 7. Luego después de esto, o sea, después de los 2 días que Jesús dijo que se iba a quedar, pasaron los 2 días, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ese otra vez era porque si usted lee también parte del contexto, capítulo 10, ¿verdad? Vemos que en esos capítulos anteriores y sus siguientes, ¿no? Muestra cómo esta persecución de los fariseos era bien fuerte hacia Jesús, que lo intentaron hasta matar en un momento dado. Entonces el verso 8, la reacción de sus discípulos, que eran también amigos de Jesús. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez otra vez vas allá. Y esta reacción de los discípulos, hermanos, quizás uno al principio, o quizás si no entiende más allá, ¿verdad? Lo interpreta un poquito más profundo. Uno podría decir, pero esos discípulos como que son faltos de fe. Ay, esos discípulos como que no confían mucho. No, hermano, en cierta manera los discípulos estaban preocupados por su maestro, porque lo amaban y querían cuidarlo, protegerlo. Y ellos sabían muy bien el riesgo que Jesús tomaba, corría si volvía nuevamente allá, porque sabía que los líderes religiosos, hermanos, no estaban jugando, estaban allí esperándolo para atraparlo. Por eso es que la reacción de ellos es, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y eso está, como les dije, los contextos anteriores, ¿no? Los versos, los capítulos anteriores. Y otra vez vas allá sabiendo el peligro que hay allí, Jesús. Tú quieres arriesgarte. Esa es la reacción, ¿verdad?, de los discípulos. Entonces, Jesús habla de esta manera. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, en otras palabras, aunque vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Pero otra palabra está diciendo, mire, familia, el que está en la verdad no debe preocuparse porque está en la verdad. Ahora, aquel que anda en oscuridad, o sea, que anda en la maldad, ese es el que debe preocuparse. Eso es más o menos, ¿verdad? Resalta ahí. Y dicho esto, entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ay, qué maravilloso que entonces también nosotros podamos entender cómo nosotros los cristianos debemos ver la muerte física. Es un dormir, es un dormir. Fíjense que Jesús dice aquí, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Claro que nosotros ah, tengamos preguntas, eh, tengamos quizás, como digo, puedo decirle, interrogantes que nos pueda llevar quizás en un momento dado hasta pensar que tenemos miedo a la muerte. Sí, en cierta manera, ¿ves? Porque esto es en cierta manera desconocida, ¿verdad? Porque pues ninguno de los que estamos aquí nos hemos muerto físicamente y hemos regresado otra vez para acá, para que podamos entrevistar. Oye, ¿qué pasó allá? ¿Qué viste allá? Cuéntame, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Están los precios bajos en el supermercado o están igual? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso crea un poquito, ¿verdad? De todavía, pues ese temor, ¿verdad? De que no sabemos qué realmente, aunque nosotros, claro, por la fe, creemos lo que Jesús dijo, ¿no? Pero dentro de lo humano es en ese sentido. Pero más allá de eso, hermano, el cristiano tiene que ver la muerte como un dormir y una transición. Y no porque lo digamos nosotros, lo dice Jesús y además Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, sorbida es la muerte en victoria, ya no es un aguijón
porque Cristo la venció en la cruz y cuando resucitó al tercer día, venció el último enemigo que es la muerte. Por eso entonces el cristiano puede verla como un dormir. Verso 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el del sueño. O sea, en otras palabras, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba hablándole literalmente, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, para que pudieran captar el mensaje, ¿verdad? Que quería decirle. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Cuando Jesús dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque obviamente, como les dije, si Jesús resucitaba a Lázaro antes de los 4 días, posiblemente aún los discípulos también ni creían quizás de que Jesús realmente resucitó a Lázaro. Pues por lo que le dije, la enseñanza que había rabínica de que un espíritu estaba por ahí por alrededor hasta los 3 días. Después de los 3 días se iba y era imposible que cualquier muerto volviera a la vida. Por eso es que Jesús dice esas palabras, ¿no? Entonces el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, o sea, este es Tomás que habla que, ¿verdad? Cuando Jesús resucita, que no creía si no metía su dedo en la llaga, ¿verdad? El incrédulo, ¿verdad? Pues Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Y mire, hermano, estas palabras de Tomás, que como le dije, lo que recordamos de Tomás, la gente recuerda que es el incrédulo, ¿verdad? De que no creyó que Jesús resucitó cuando los discípulos le hablaron y dijo, no, ya hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, yo no creo. Y Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, mete tu dedo aquí para que creas. Pero estas palabras de Tomás son unas palabras en esta parte, hermano, de este proceso, de este milagro, son unas palabras de valentía. Porque Tomás muy fácilmente pudo haber dicho, bueno, Jesús, pues hasta aquí llegamos, vete tú solito, yo para allá no voy. Pero le dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Nos entreguemos también con él, no lo dejemos solo. Entonces, cuando menciona que habla, simplemente un dato, ¿verdad? Que dice, entonces Tomás llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo, mellizo. Aunque la Biblia no dice literalmente que Tomás tuviera un hermano gemelo, ¿ok? Pero también en el contexto del nombre, Tomás es el nombre griego y Dídimo es el nombre hebreo, ¿ok? Pero que significa, Dídimo significa mellizo, ¿ok? Solamente un dato. Así que los discípulos temen volver a Judea, como mencionamos en estos versos. Jesús le responde que quien camina en la luz, o sea, en la voluntad de Dios, en la verdad no tropieza. Y Tomás expresa, vamos también nosotros para que muramos con él, mostrando lealtad, como les mencioné, aunque sin comprender totalmente la misión de Jesús. ¿Ok? Así que, aunque vemos de la Biblia que Tomás en un momento dado, pues no creyó, ¿verdad? Que Jesús había resucitado, pero también era un hombre que en un momento dado de demostrar lealtad y valentía con Jesús, no dejó a Jesús solo, que también, ¿verdad? Debemos recordar eso de él. En los versos entonces 17 al 27, Jesús entonces ya llegando, ¿verdad? A Betania, tiene que encuentro con María, con Marta. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lo que les mencioné, ¿verdad? 3 días se podía resucitar, se podía levantar cualquier muerto. Pues porque ellos creían, la enseñanza rabínica, que el espíritu estaba dando vueltas por ahí y podía regresar a la vida de esa persona y volver a la vida. Pero después de los 4 días era imposible que ni Lázaro ni ningún otro muerto resucitara. Eso era imposible. Y por eso Juan resalta ese número 4, hermano. Por eso que te digo, ese 4 días ahí no está porque Juan quiso escribirlo así. Es que eso tiene un propósito, hermano, para que podamos resaltar entonces la divinidad de Jesús. ¿Ok?
Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Yo le puse aquí entre comillas para que entendiéramos, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero es un dato que yo di, que 15 estadios, si lo traemos hoy a nuestro contexto hoy, es aproximadamente 2.7 kilómetros o 1.7 millas de distancia. Y buscando en Google, eso es como de ir de aquí, de Lowell a Shelford, más o menos. No está tan lejos, ¿verdad? Por eso es que le dije que había mucha gente, va a decir más adelante, bueno, el verso 19 lo dice, mucha gente que había llegado a la casa de Marta y María, porque estaba cerca, incluso líderes religiosos. De hecho, lo dice en los versos 45 en adelante, porque estaba cerca de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Porque también en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo y en la cultura oriental, y especialmente los judíos, era en cierta manera obligación, ¿ok? De ir, cuando usted sabía de un funeral, de ir a consolar a esa familia. Era como una obligación, ¿ok? Muy bien. Así que Jesús, ¿verdad? Llegó después de 4 días, que aparentemente ya está tarde, ¿no? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Se acuerdan? Porque mire cómo resalta Juan esto interesante, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando Jesús también fue a la casa de Marta, María y Lázaro, que dice que Marta estaba afanada con muchas cosas y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la enseñanza de Jesús? Aquí resalta nuevamente la acción de Marta. Marta era más hiperactiva, ¿ok? Tan pronto yo que Jesús estaba acercándose, arrancó a coger para allá. ¿Ok? Era su naturaleza, ¿ok? María era más tranquila, más pausada, ¿ok? Más relax. Y Marta dijo a Jesús, cuando encuentra a Jesús en el camino que va, ya llegando todavía no había entrado Jesús a la casa, ¿no? Estaba, como decir, afuera, la entrada de la casa. Y Marta corrió para allá y saludó a Jesús con estas palabras. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si lo hubiésemos dejado, o si, cuando digo si hubiésemos dejado, si Juan hubiese dejado fuera el verso 22, pues el verso 21 suena como una recriminación para Jesús, ¿verdad? Como que, oye, papá, ¿tú qué dices ser nuestro pana, nuestro amigo? Caramba, brother. Llegaste tarde, porque si tú hubiese estado aquí, Lázaro no se hubiese muerto. O sea, como que culpando a Jesús. ¿Ok? Aunque, ¿verdad? Podemos verlo y lo reafirmamos, claro, porque tenemos el verso 22, ¿no? Pero también podemos verlo más allá de esa expresión que podría ser normal dentro de lo humano. También el verso 21 también nos puede reflejar el corazón de Marta, de decirle a Jesús, Señor, sé que si tú hubieses estado aquí, hubieses hecho lo imposible para que Lázaro no se muriera. O sea, que además puede ser una palabra de comprensión hacia la amistad, ¿no? Pero el verso 22 obviamente nos reafirma, ¿verdad? De ese punto de vista que le dije ahora. Verso 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, en otras palabras, sé Jesús que ya estás aquí. Y sé que si pides a Dios por mi hermano, Dios te va a escuchar. Reafirma, ¿verdad? Esa fe, esa confianza en Jesús. Jesús le dijo, ante esta conversación que tiene con Marta, antes de entrar a la casa de María, ¿verdad? De entrar de lleno, ¿no? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Fíjense qué interesante lo que, y esto lo aplico en el aspecto general.
¿ok? A veces cuando uno está en una crisis, de hecho, bueno, no a veces, de hecho, en una crisis se recomienda que una persona no tome decisiones importantes. Cuando uno está en una crisis profunda, uno debería abstenerse de tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque no está pensando bien. Fíjense que Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y Marta lo ve, lo visualiza en el futuro, no en el presente, no en el ahora. Lo ve en el futuro. Por eso es que dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y de hecho, ese verso 24 reafirma también, hermano, nuestra creencia, nuestra fe, de que morimos sí físicamente, pero resucitaremos para vida eterna. Por eso es que como siempre hemos mencionado, y el concepto que la gente tiene de que la muerte es aniquilación, no es así. La muerte no es aniquilación, no es el final. Simplemente es una transición. Seamos justos o no seamos justos, ¿no? O sea, si morimos salvos o no morimos salvos, para ninguno de los dos la muerte es aniquilación. Es una transición. La diferencia es que los justos, los salvos, van a resucitar para vida eterna. Y los no salvos, pues van a resucitar para condenación eterna, que dice la Biblia que será la muerte segunda. Y Marta lo visualiza en el futuro, no en el presente. ¿Y cuántas veces, hermano? Como yo le dije, en la crisis nosotros no visualizamos el poder de Dios para nuestra realidad de ese momento, sino que lo visualizamos quizás en un futuro o que a veces está en el pasado. Dios obró sí en aquel problema, pero este problema que yo tengo ahora está tan difícil que yo creo que, no sé, para mí lo veo bien difícil que Dios intervenga. Porque las crisis no nos hacen ver las cosas. Por eso es que es tan importante entender y comprender, hermano, y la instancia, ¿no? O la insistencia, perdón, la insistencia de que siempre decimos que cuando uno está en crisis debe buscar ayuda. Porque es que uno no ve claramente. Por eso es que debe buscar ayuda. ¿Ok? Le dijo Jesús, para traer a Marta a la realidad, para traer a Marta al contexto de ese momento. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y para traerla, como dice, para traerla en sí, ¿no? Para traerla al presente, a la realidad, para que ponga los pies en la tierra, le dice, ¿crees esto? O sea, Jesús le está diciendo, Marta, yo estoy aquí y yo soy, más allá de ser Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Tengo el poder. Por tanto, el que ha creído en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y no solamente en el contexto de Lázaro, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Eso también lo traemos a nuestra vida, que aunque morimos físicamente, vamos a resucitar para vivir eternamente. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Por eso es que dice, yo soy presente en ahora. No yo era o yo seré, yo soy. Para nosotros hoy sigue siendo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice, no va a morir eternamente. Ahí resalta claramente que la muerte no es aniquilación, hermano. Y entonces, como le dije, para traer a Marta, poner los pies en la tierra ante la crisis del dolor de haber perdido su ser amado, su hermano, Jesús la confronta y dice, ¿crees esto? Marta contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí declaró
una palabra mesiánica. Tú eres el Cristo, el Mesías, poderosa, y reafirma, ¿verdad? Que Marta estaba entendiendo las palabras que Jesús estaba hablándole. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, declarando completamente Jesús el Mesías y su misión. ¿Ok? Así que Marta expresa una fe sólida. Como les dije, si hubieras estado aquí, aunque como les mencioné, puede también demostrar el dolor que Marta tenía por haber perdido a su hermano, por Jesús no haber llegado cuando se le envió el mensaje, ¿ok? Por eso es que menciona aquí que es una fe mezclada con dolor. Y es válida, hermano, es válida porque no se había muerto cualquier persona, era su hermano. Pero también refleja esa fe que es sólida, aunque sea mezclado con dolor, pero es una fe doctrinal. Cuando Jesús dice, yo sé que resucitará, perdón, cuando dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección del día postre. Es una fe doctrinal, eso es lo que nos enseñan a nosotros, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros creemos. Que aunque morimos físicamente, usted y yo nos van a enterrar el día que muramos, pero vamos a resucitar para vida eterna. Esa es nuestra fe. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Y si nosotros no creemos eso, hermano, pues en vano estamos sirviendo a Dios. ¿Para qué? Pues si todo se va a acabar aquí, ¿para qué? Pero Jesús la lleva entonces a una fe presente cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso que le dije que la frase está, o la oración está en presente. Yo soy, para que también nosotros la podamos reafirmar hoy. Aquí revela que Él no solo da vida, sino que Él mismo, Jesús mismo, es la vida. Por eso todos aquellos que tenemos a Jesús, porque lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos la vida misma. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Así que ahí fue el encuentro con Marta en el patio, porque Marta no lo dejó entrar. Ahora vamos al encuentro de María, que era la más pausada, la más centrada, ¿verdad? Eh, con Jesús. Y también vamos a ver la humanidad de Jesús. Habiendo dicho esto, llamó a María, su hermano. O sea, Marta fue donde María y le dijo en secreto, Cayeta, el maestro está aquí, te llama. Resalta también, queridos hermanos, lo que les decía al principio. Esta familia era una familia muy especial por Jesús. ¿Ok? Porque fíjense que Jesús, cuando dice aquí, llamó a María, su hermana, diciéndole, el maestro está aquí, te llama. O sea, está dando a entender que en esa conversación que tuvo con Marta, Jesús también preguntó por María. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y entonces la gente que estaba allí no interpretó bien. Bueno, es que no sabían, ¿verdad? No sabían. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Como les dije, Marta lo paró mucho antes de llegar a la casa. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban por lo que les dije, Jerusalén estaba cerca de Betania, era obligación en aquel tiempo para los judíos que cuando conocían de un funeral debían ir a darle el consuelo, el pésame y todo eso, acompañarlo en el dolor y por eso es que había mucha gente allí. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. O sea, la gente que estaba allí pensaron, mira, bendito, María se va para el sepulcro porque no puede soportar el dolor y se va para allá a llorar. Fue lo que ellos interpretaron, ¿verdad? María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí no había muerto mi hermano. Y fueron las mismas palabras que le dijo Marta, ¿verdad?
como les dije, reflejando el dolor. Pero fíjense que aquí la actitud fue un poquito más humilde de María, porque dice y se postró a sus pies, ¿verdad? Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, que también estaban llorando, dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí reflejando y revelando la humanidad de Jesús. Por eso le decía que este capítulo 11 de Juan es una evidencia clara de la deidad de Jesús. El Jesús divino, porque resucita a una persona que era imposible que volviera a vivir después de 4 días de muerto, y resalta o revela la humanidad de Jesús al compadecerse y también llorar por ese ser amado que se había muerto. Y Jesús dice, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. O sea, lo iban a llevar para allá, para el sepulcro. Y el verso 35, que dije que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, reflejando, como le dije, la humanidad. Y, y no solamente para nosotros ese dato, ¿verdad? De comprender la humanidad de Jesús, sino para aquel tiempo, hermano, que habían sectas religiosas que presentaban a un Dios que era distante, ¿ok? La imagen de Dios que tenían era que era un Dios distante y que como era tan santo, tan perfecto, no se podía identificar con el ser humano, por consiguiente tenía que mantenerse lejos y mucho menos, pues compadecerse del ser humano. Esa era la visión de parte de las doctrinas, de las sectas que habían en aquel tiempo. Por eso Juan resalta tan profundamente y tan perfectamente, ¿verdad? Y con tanto peso la humanidad de Jesús. Cuando dice Jesús lloró. El verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Claro que sí, si los versos anteriores lo decía, ¿verdad? Que Jesús amaba a esta familia. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿No suena eso también a recriminación? ¿Ah? Adiós, pero nosotros hemos escuchado que ha sanado, que ha salvado, que ha libertado gente, y que lo que yo he escuchado es que era tan amigo de Marta y María y de Lázaro. ¿Y por qué no vi, no sanó? Y hubiese impedido que se muriera. Ay, hermano, ¿verdad? Y nos refleja a nosotros. Señor, pero mira, tú no ves. Y aquel que no te sirve como yo, y yo lo veo que tú lo bendices, y yo que soy fiel contigo, Señor. Estoy con las rodillas peladas y de tanto orar y no veo nada, Señor. ¿Qué pasa? Ay, Señor amado. Eso nos refleja claramente quiénes somos nosotros, hermano. La Biblia nos habla directamente, ¿verdad? Así que resalta eso, ¿verdad? Esa humanidad del ser humano, valga la redundancia, ¿no? De que a veces, pues, juzgamos a Dios, recriminamos a Dios, ¿verdad? De una manera injusta. Entonces, pues aquí vemos la humanidad de Jesús, ¿verdad? Jesús ve el dolor humano y llora, como le dije, el verso 35, Jesús lloró. Esto demuestra su plena humanidad, como les dije, hermano, vuelvo y repito, para esa gente que a veces usted y yo nos encontramos que nos cuestionan, no, pero que es que el Jesús que se presenta ahí en la Biblia, en los evangelios, era solamente hombre, no era Dios, o era solamente Dios, por eso pudo hacer los milagros, pues porque era Dios nada más. Usted puede hacerle ver este capítulo 11 de Juan, que revela claramente la deidad. La deidad es la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Un Dios que se compadece, que se identifica con nuestro dolor, su empatía ante nuestro sufrimiento, nos entiende, nos comprende, empático, y también presenta la indignación ante el poder destructivo de la muerte, ¿no? Porque no quisiéramos, nadie quisiera que ningún familiar nuestro se muriera. Nadie quiere eso, hermano. Nadie se alegra de un familiar bien querido que se nos vaya. Eso,
Nadie se alegra, pero lamentablemente, ¿verdad? Somos humanos y eso va a pasar. ¿Ok? Y entonces los versos 38 hasta el 44 van a resaltar el milagro que ocurrió. El milagro, porque como les dije, antes de 4 días no era un milagro, porque la gente entendía, no, eso es porque el espíritu estaba todavía por ahí, volvió y por eso se levantó. Así que eso no es milagro. Pero después de 4 días, imposible. Jesús, verso 38, profundamente conmovido otra vez, o sea, dando a entender el dolor como humano que era y que amaba a esta familia, se conmovió profundamente, profundamente. Vino al sepulcro, o sea, fue donde Lázaro estaba ya enterrado allí. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esa era la manera, ¿verdad?, que se enterraba en aquel tiempo. De hecho, por eso usted ve que cuando entierran a Jesús, la sepultura, el sepulcro, le pusieron una piedra al frente. Y en aquel tiempo también para Jesús, por lo que explicaba, le pusieron unos sellos, ¿verdad? Para evitar que no se lo entraran los discípulos y se llevaran y después dijera que Jesús hubiese resucitado, lo que el gobierno establecía, ¿no? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, Marta siempre la hiperactiva, ¿verdad? La que se adelanta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, a tomate no huele. Ay, mi señora. Señor, lleve ya, porque es de 4 días. O sea, en otras palabras, ¿ve? Lo que les decía, humanamente, para el pensamiento judío, hermano, porque nosotros hoy día, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona se muere, pues ya un día es imposible que resucite, a menos que el Señor lo quiera hacer, ¿verdad? Pero nuestra mente acá del occidente, pues sabemos que cuando el médico dice se murió, pues se murió. Usted no espera de que se quede ahí sentado y dice, no, 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 yo espero aquí por 2 días que se va a levantar, porque el espíritu todavía está por ahí y se va a levantar. No, usted empieza a hacer los arreglos funerarios, lo va a enterrar o lo va a incinerar, ¿no? Lo que sea. Pero en aquel tiempo, en la cultura judía y en el pensamiento judío, de acuerdo a una enseñanza rabínica, un muerto antes de los 4 días podía levantarse sin ningún problema. No era un milagro. Pero después de 4 días eso era imposible y obviamente también ya su cuerpo empezaba a descomponerse. Por eso es que dice aquí, Marta le dice, Jesús lleva ya 4 días y ya el proceso de descomposición está empezando, así que ya huele mal. ¿Ok? Ahora, también hay algo interesante aquí, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a la gente que estaba allí, verdad? Todos los que estaban allí frente a la tumba de Lázaro. Jesús le dice, quitad la piedra. ¿Usted no cree que Jesús, siendo Dios, porque va a demostrar y está demostrando su divinidad, ¿usted no cree que Jesús pudiese soplar aquella piedra y la volaba en 3 cantos? Claro que sí. Pero se los deja a ellos que lo hagan. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Ahí es que se prueba la fe. Eso es un acto de fe. Jesús le está diciendo a esa gente que están allí, incluyendo a Marta y María, que están allí, que son las, vamos a decir, las que llevan la cabeza, ¿no? Por el familiar y que pueden dar la orden, ¿no? Los que mandan. Le está diciendo allí esa gente que en su mente tenían la enseñanza, oye, tiene 4 días, es imposible que se levante, aquí hay que activar la fe. ¿Obedecemos o no obedecemos la orden de Jesús? Porque Jesús podía, como le dije, soplar la piedra y volarla en 3 cantos. Pero Jesús prueba la fe. Ay, hermano, y nosotros
Muchas veces oramos y queremos que el milagro caiga del cielo, pero ahí, ¡pum! Cayendo ya. ¡Ay! Tengo fe. ¡Pum! Cayó. Ah, porque ya lo vi caer. Ah, sí, tengo fe. Pero eso no es fe, hermano. Y no por lo que digo yo, sino que la misma Biblia dice, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Usted no lo tiene todavía, pero en fe lo está creyendo que ya lo tiene. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús le dice, óigame, ustedes tienen que ejercer la fe. Vamos a ver si tienen fe. Quiten la piedra. Aunque lleva 4 días, ya está descompuesta, está empezando a descomponerse, pero se atreven a creerme, quiten la piedra. Ay, hermano, pues lo imposible lo va a hacer Dios, pero hay cosas que no tenemos que hacer nosotros. ¿Ah? Pero a veces nosotros creemos que queremos que Dios lo haga todito, todito. Y me manda el milagro para yo tener fe, para yo entonces tener fe. No, la fe hay que accionarla antes de que el milagro ocurra. Ya por mi fe, yo veo el milagro. Por eso Jesús le dice a esa gente, por lo que le dije, hermano, Jesús era el Dios todopoderoso. Él podía soplar aquella piedra y sacarla de allí. Pero le dice a la gente, ustedes tienen fe. Ustedes se atreven a creer que aunque le han enseñado que después de 4 días es imposible que se levante y ya obviamente su cuerpo está empezando a descomponerse. ¿Ustedes tienen fe? Pues vamos a demostrar si tienen fe. Vamos a ver si ustedes están accionando la fe. Quiten la piedra. Ay, hermanos. Lo imposible siempre lo va a hacer Jesús o Dios por nosotros. Pero lo que nos toca a nosotros, que es lo posible, lo podemos hacer nosotros. La gente podía quitar la piedra. Si la pusieron, la podían quitar, ¿sí o no? Porque en aquel tiempo no había maquinaria. La pusieron allí empujándola. Así que de esa misma manera la podían sacar. Pero además era una muestra de fe, hermano. Pues entonces nos dice algo a nosotros, ¿verdad? Ahí. Jesús le dijo, cuando Marta le dice, Señor, tiene 4 días y ya apesta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay veces que Dios tiene que jamaquearnos, hermano. Porque a veces empezamos a mirar más las cosas que están a nuestro alrededor, la crisis, empezamos a ver el problema, concentrarnos más en el problema y menos en Dios. Es como Pedro cuando lo mandaron a la orden de Jesús, que Pedro dijo, Señor, si tú eres Jesús, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia, los evangelios, que en un momento dado Pedro miró los vientos que eran fuertes y contrarios. En otras palabras, quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar lo que estaba a su alrededor, que eran fuertes los vientos y tuvo miedo y empezó a hundirse. Pues a veces el Señor tiene que jamaquearnos. Dice, hello, ¿estás creyendo todavía? ¿Estás confiando todavía? ¿O estás hundiéndote en tu problema porque estás concentrado más en lo que está a tu alrededor que en mi palabra? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso demuestra, hermano, como que un jamaquión, ¿verdad? En buen sentido de la palabra, a Marta. O sea, en otras palabras, Marta, Marta, concéntrate aquí, no mire lo que está a tu alrededor en el sentido figurado, metafórico, ¿no? No mire lo que está a tu alrededor, concéntrate aquí. Yo soy la resurrección, como te dije, y la vida. Y el que está muerto vivirá. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Empezaron a accionar la fe. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean
que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo me imagino, bueno, hermano, es uno leer eso nada más y se emociona. Yo si hubiese estado allí, yo no sé cómo hubiese reaccionado al escuchar esa palabra poderosa con autoridad, hermano. Lázaro, ven fuera. Ay, hermano, una palabra de poder, una palabra de autoridad. Gloria al Señor. Y quizás Dios nos está diciendo a nosotros hoy eso, hermano. Ante un problema que tú y yo estemos pasando, que quizás vemos que está difícil. Pues el Señor dice, Lázaro, ven fuera. O sea, en otras palabras, hoy es tu milagro. Créelo, estoy declarando con autoridad. Hoy es el día de tu milagro. Y ante esa palabra de poder, ahí es que demuestra la divinidad, el Jesús divino, hermano, porque era imposible, y la gente que estaba allí lo sabía muy bien, era imposible que una persona después de 4 días volviera a la vida, eso era imposible, no se podía hacer, hermano. Pero ante la palabra poderosa de Jesús de autoridad, dice, y el que había muerto salió. Gloria al Señor. Wow, hermano, es que Dios sigue siendo un Dios poderoso, amado. Gloria al Señor. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y ese dato de atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario da evidencia de cómo arreglaban, ¿verdad? Preparaban los muertos en aquel tiempo. Pero más allá de eso, hermano, es una evidencia clara para la gente que estaba allí que sí Lázaro había muerto, hermano, y que salió tal como lo habían enterrado, que no era un truco. O sea, no era una, ¿cómo se llama? Un show lo que Jesús estaba haciendo allá. Por eso es que Juan lo establece claro aquí, lo deja señalado. Atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto. O sea, tal como lo enterraron. Para que la gente viera, óyeme, salió igualito como lo enterraron. O sea, así yo lo vi cuando lo estaban velando. Y cuando, o sea, no es un truco. Y entonces Jesús declaró, ¿verdad? Las últimas palabras en este gran milagro. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahí está envuelta nuevamente la fe. O sea, en otras palabras, ¿se atreven a ir a tocarlo ahora? Se le toca a ustedes ahora. Así como le pusieron las vendas, quíteselas ahora. A ver si tienen fe. Porque yo me imagino que había gente ahí, ay, yo no me atrevo a tocarlo. Ay, porque si se le cae una oreja, porque ya estaba descompuesto, y se le cae una oreja, y si se le cae la nariz, ah, ahí está la fe nuevamente envuelta. Por eso Jesús dice, Jesús les dijo, desatarle, y eso le toca a ustedes ahora, hermano. Ya yo hice lo imposible. Lo que ustedes pueden hacer, le toca a ustedes. Y es, hermano, una enseñanza para nosotros. Jesús no, o Dios nunca va a hacer nada de lo que nosotros podemos hacer, Dios nunca lo va a hacer por nosotros. Porque Él sabe que usted y yo lo podemos hacer. Ahora, lo que no podemos hacer, si Dios está comprometido en hacerlo. Jesús ordena mover la piedra, Marta advierte del mal olor. Hace ya 4 días Jesús responde, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Luego ora al Padre y llama a Lázaro, ven fuera. El muerto sale vivo, aún con vendas, como les dije, dando una evidencia irrefutable de un milagro sobrenatural. Por eso es que Juan dejó establecido ese dato ahí. Como les dije, esto es simplemente ¿verdad? Un complemento de lo que les había mencionado de la creencia de los judíos en ese siglo, ¿verdad? De los que pensaban de la muerte. En el judaísmo de la época existía una tradición rabínica que no era bíblica, sino era que una tradición cultural para los judíos, que enseñaba que el alma del difunto rondaba el cuerpo durante 3 días. La idea era que el espíritu permanecía cerca esperando posible reanimación o retorno del cuerpo. Después del tercer día, cuando comenzaba la descomposición visible,
el alma se retiraba definitivamente. Eso era lo que se creía, ¿no? Perdón. Y entonces, por eso, el día número 4 significa una muerte irreversible. Significa fin total de posibilidad humana o natural de recuperación. Y eso lo sabía la gente de allí. Significaba que era cualquier esperanza cultural, o sea, de pensar de que podía resucitar, eso era hasta los 3 días, los 4 es imposible, o sea, quedaba anulada. Así al decir 4 días, Juan muestra que no había duda, Lázaro estaba completamente muerto de acuerdo tanto a criterios médicos como también a criterios religiosos en el pensamiento judío. O sea, decir que Lázaro llevaba 4 días muerto significaba que la muerte era absoluta e irreversible en la mentalidad judía. El alma ya se había apartado totalmente del cuerpo, el cuerpo estaba en descomposición evidente, el duelo había pasado su etapa de esperanza. ¿Por qué? Porque a los 3 días podía levantarse. Ya a los 4 días no, es imposible. Cualquier intervención humana o natural era imposible. La resurrección entonces sería vista como un milagro indiscutible y divino. La gente, por eso es que dice el verso 45, que muchos de la gente que estaba allí, que no eran seguidores de Jesús, creyeron en Jesús. Por eso este detalle potencia el impacto del milagro. Jesús demuestra un poder que solo Dios tiene, de traer a la vida o de hacer lo que es imposible, hacerlo posible. ¿Ok? Pues permítame rápidamente terminar en esta parte, ya falta poquitito, rapidito. Las lecciones que aprendemos rápidamente. Dios tiene un propósito incluso en lo que no entendemos. Por eso, hermano, mire, como siempre les digo, cuando usted y yo presentamos alguna petición, alguna situación que estamos pasando, Dios lo que nos pide es que confiemos, que creamos, tengamos fe. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Eso es asunto de Él. Dios tiene un propósito incluso en lo que no entendemos. El retraso de Jesús no fue abandono, sino parte del diseño para revelar su gloria. O sea, Dios sabe lo que hace. Jesús es la vida misma. No solo puede resucitar, Él es la resurrección. La vida eterna comienza ahora, no después de la muerte. Por eso es que Jesús dijo que yo vine para dar vida y vida en abundancia. Usted y yo estamos empezando a vivir la vida eterna desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Que la vamos a completar cuando estemos en la eternidad, sí, hermano, pero empezamos a disfrutarla desde hoy, o sea, desde el momento en que usted acepta a Cristo como el Señor el Salvador de su vida. La fe crece en medio del sufrimiento y qué maravilloso que nosotros podamos entender eso, hermano. El sufrimiento no es para hacernos sufrir, valga la redundancia, no es para hacernos tener dolor, no es para hacernos ser tristes. Tiene un propósito los que aman al Señor. Marta y María pasan de una fe limitada, pues porque se acuerda de lo que decía, ¿no? De las aparentes recriminaciones, de Marta también hablarle, Señor, 4 días y todo ese tipo de cosas. Pues pasan de una fe limitada a una fe plena en Cristo. De sabían y podían entender ahora con toda certeza que el Jesús amigo de ellos era el mismo Dios, todopoderoso. Cuarto, Jesús entiende nuestro dolor. Cuando dice Jesús lloró, muestra que su llanto demuestra que no es un Dios distante. Es un Dios que entiende. Por lo que yo les decía también que habían sectas que establecían que Dios era un Dios lejano, distante. No jamás y nunca se identificaba con el ser humano. La muerte no tiene la última palabra para el cristiano. Cristo tiene autoridad soberana sobre la muerte física y espiritual. Eso tiene autoridad soberana porque Él es Dios. Sexto, las piedras deben moverse. ¿Se acuerda que Jesús dijo, quitar la piedra? Jesús hace el milagro, pero pide que movamos la piedra. ¿Cuál piedra usted y yo tenemos que mover esta noche? Bueno, yo no lo sé, pero Dios te está diciendo, yo voy a hacer milagro, pero ahora te toca a ti hacer esto. Hay colaboraciones de fe necesarias
en nuestra vida. Dios hace lo imposible, pero lo posible nos toca hacer a nosotros. Y para la aplicación, pues Dios nos dice que debemos confiar en los tiempos de Dios. Dios no llega tarde ni temprano. Dios siempre llega a tiempo, hermano. Que nunca olvidemos eso. Aun cuando parece que llega tarde, entre comillas, Él está obrando para tu bien y para su gloria, que nunca lo olvidamos. Y por eso debemos confiar en los tiempos de Dios, que quizás para nosotros es mucho tiempo, pero Dios sabe lo que hace. Segundo, en momentos de dolor, corre a Jesús. O sea, refugiémonos en Jesús. Como Marta y María, lleva tus emociones a Cristo con toda honestidad. Marta y María, aquí también en este pasaje, nos muestran su ser genuinas, ser honestas. Y hermano, cuando usted está en crisis, cuando yo estoy en crisis, Dios no se va a enojar si usted le dice a Dios, Dios, estoy triste. Señor, me siento un poco enojado. Dios no se va a enojar por eso. Dios entiende nuestras emociones, hermano. Y tenemos que ser honestos ante Dios. Y decirle, Señor, ayúdame a confiar y a seguir creyendo en ti. Identifica las piedras que necesitas mover. Quizás la piedra de la incredulidad. Quizás la piedra del resentimiento, quizás la piedra del desánimo. ¿Por qué? Porque piensas que ya llevas mucho tiempo y no has visto respuesta y te has desanimado y te vas a dar por vencido. Pues el Señor te dice, quita la piedra de los hábitos destructivos o de la piedra de quizás si hay un pecado oculto. Dios obra, pero tú participas activamente en la liberación. Cuatro, aférrate a la identidad de Jesús, no solo a sus milagros. Lo central no es lo que Jesús hace, sino quién es Jesús. Por eso digo, aférrate a quién es Jesús. Por eso es que usted me ha escuchado a mí decir, y vuelvo y se lo repito en esta noche, hermano, que cuando usted y yo sabemos quién es Dios, quién es Dios para nosotros no debemos temer. No, hermano. Porque cuando sabemos que Dios es mi Padre, y un padre bueno, yo vivo confiado, aunque vengan situaciones difíciles. Y eso es lo que decimos aquí, aférrate a la identidad. ¿Quién es Dios? Créame, hermano, vamos a empezar a ver las cosas diferentes. Recuerda que en Cristo siempre hay esperanza, aunque lleve ya 4 días. Siempre hay esperanza. Situaciones que parecen muertas pueden ser restauradas por Dios. Confiemos eso, hermano. Y terminamos entonces Juan 11, 1 al 44, en un pasaje profundamente cristocéntrico. Jesús se revela como el Señor soberano sobre la vida y la muerte, el Dios cercano que llora con nosotros y el Salvador que invita a creer en Él para experimentar la vida eterna. Todo lo que nos revela este hermoso pasaje. Por eso les decía que de estos milagros, uno de los milagros, por no decir el más hermoso, es este milagro de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro anticipa la victoria final de Cristo sobre la muerte en la cruz y su resurrección, porque obviamente señala después que Jesús, ¿verdad? Llega a Jerusalén, lo que pasa, ¿no? Lo matan allí en la cruz, muere y resucita al tercer día, estableciendo como Pablo dice, dando entonces el último enemigo de nuestra muerte ha sido vencido. Nos recuerda que aunque enfrentamos pérdidas, dolor o situaciones que parecen irreversibles, en Cristo siempre hay un futuro, siempre hay una vida, hay vida, siempre hay esperanza, que podamos confiar eso. Amén. Amén y amén y amén. Tremendo, hermano, ¿verdad? La enseñanza de esta hermosa palabra, de este hermoso milagro. Bueno, eh, si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo puede hacer, aunque sé que el tiempo ha pasado, ¿verdad? Se pone que terminamos a las 8:30.
pero gracias siempre por ustedes ser pacientes. Pero ha sido muy interesante la gran enseñanza que nos trae este milagro, que como les he dicho siempre, no solamente lo importante es conocer el milagro, sí es importante, pero lo más importante es qué me dice a mí ese milagro, cómo lo aplico a mi vida, hermano. Y tiene unas grandes lecciones, como ya les mencionamos aquí. Así que damos gracias al Señor por esta hermosa experiencia. Bueno, si no hay alguna pregunta o un comentario final, amén. Gracias. También sí, damos gracias al Señor en esta noche también que está nuestro hermano Willy Negrón con nosotros aquí en Estudio Bíblico. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. Gracias, Willy. Amén. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues recordamos rápidamente anuncio final, pues que nos queda esta semana. El domingo, si Dios nos da vida y salud, estamos en la casa del Señor para celebrar con gozo el día del Señor. Este, a las 10 de la mañana nuestra escuela bíblica, luego nuestro servicio de adoración y predicación. Si el Señor nos da vida, allí estaremos para celebrar el día del Señor y reunirnos como familia de la fe. Bien, hermanos, pues vamos entonces a orar y dar gracias al Señor. El estudio fue grabado, así que ya mismo se lo estaré enviando para que se recuerden de él, ¿verdad? Y siempre cuando llegue esas crisis a nuestras vidas que le tocan a usted, me tocan a mí, hermano, pues nosotros podamos confiar que aunque pensemos en lo humano, como que el Señor no me está oyendo, como que se está tardando, no. Dios tiene propósito de todo, hermano. Dios sabe lo que hace. Dios no es un Dios olvidadizo. Dios no es un Dios despreocupado, hermano. Dios sabe muy bien lo que hace. Y siempre va a hacerlo primero para gloria de Él y después para bendición de nuestra vida, que fue lo que hizo con Lázaro. Para gloria de Él, del Padre, y para bendición de Marta y María, que devolvió a su hermano. Así que vamos entonces a orar y dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso que hemos tenido esta gran enseñanza. Gracias, Señor, por este milagro poderoso que dejaste establecido, registrado en tu sagrada escritura. Señor, nos bendice tanto. Porque aquí en este estudio, en este pasaje, Señor, nos vemos reflejados cada uno de nosotros en nuestra humanidad. ¿Cuántas veces, Señor, pues a veces te recriminamos? Viene a nuestra mente el pensamiento de que tú no nos escuchas, de que tú nos dejas solos, nos abandonaste o de que tú no nos amas porque no me contestas, Señor. Nos refleja claramente nuestra humanidad, Señor, que a veces llega también la incredulidad, el cuestionamiento, pero también nos enseñas, Padre, que tú sabes muy bien lo que haces, porque nosotros no somos cualquier cosa para ti, somos tus hijos. Por tanto, tú nos amas, Señor. Que nunca olvidemos eso, Padre. Por eso, gracias, gracias por esta linda enseñanza. Y comprender que aunque el mundo nos pueda decir que ya no hay esperanza, en ti siempre hay esperanza. Y que podamos también comprender que lo imposible siempre lo vas a hacer tú. Pero lo que es posible, nosotros, Señor, tenemos que hacerlo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la linda enseñanza. Gracias por mis hermanos y hermanas que en esta noche han sido tan pacientes conmigo, Señor, para estar aquí. Gracias por ellos y que ahora, Señor, pues nos acompañe en nuestro descanso. Que, Señor, que tú vigiles y guardes nuestros sueños. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora, Señor, esté con nosotros en nuestro descanso. Amén, Señor. Amén.